programas de salud. Pero vamos a empezar, ¿ya? Ok. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí se puede ver, doctora. Sí, doctora. Gracias. Ahora sí. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy son los principales programas nacionales del control de enfermedades. Sí existen un sinfín de programas que, como les había comentado, lo van a ver al siguiente semestre, pero ahora vamos a tratar de tocar los que son más frecuentes en el medio y que ustedes deberían conocer. Y bueno, también este tema está relacionado con la vigilancia epidemiológica, porque todo lo que hemos aprendido en vigilancia epidemiológica, las etapas y demás, van a ver que están presentes en todos estos programas, y también sobre todo el tema de la promoción y de la prevención de las enfermedades. Si ven, aquí hay un mapa de Bolivia, ¿no? Y si ven, tenemos diferentes transmisores de la enfermedad, algunos conocidos como los vectores, ¿no? También hay otro tipo de enfermedades que son prevalentes en nuestro medio. Ok, entonces vamos a ver cómo es que ha nacido todo esto y a raíz de qué. Entonces podemos ver que existe el Centro Nacional de Enlace en nuestro medio. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? Que podamos implementar el Reglamento Sanitario Internacional que viene desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces quiere decir que en el momento que se nos notifica alguna epidemia, algún brote o alguna enfermedad que está causando estragos en una población, debe ser comunicado a tiempo, y no solo en nuestro medio, sino también a nivel, para que se pueda tomar alerta y evitar que llegue a ser una pandemia, como el tema de la COVID-19 que ya ha pasado. Entonces, ¿qué objetivos tiene este? Primero, limitar la propagación internacional de las enfermedades, y eso es lo que se busca. Entonces, si reportamos en cierto lugar una enfermedad, los que están cercanos o continuos tienen que estar vigilando. Si han visto también este tema, se critica mucho. ¿Por qué? Se supone que hay enfermedades que ya están siendo notificadas. No sé si han escuchado también el tema del ébola, que está estado presentando en algunos países. Se supone que esto ya se ha lanzado a nivel internacional y todos deberíamos de estar preparados para atender este tipo de casos. ¿Qué quiere decir? Que la persona, puede ser que una persona que tenga la enfermedad venga de visita o, bueno, de paseo a un país y pueda traer esta enfermedad. Entonces, a través de esto es lo que se busca, limitar la propagación. Entonces ya sabemos, en un país hay cierta enfermedad que está causando algún problema, deberíamos vigilar el control de las personas que vienen a nuestro país, ¿no? Para evitar que llegue a convertirse en un brote. ¿Qué más? Asegurar la seguridad sanitaria nacional y global, porque eso es lo que se está buscando, que haya asistencia a la población y evitar que las personas fallezcan. ¿Qué más? Minimizar las interferencias en el tráfico y el comercio, que puede ser un problema, sí, ¿no? Porque sí han visto en algunos lugares sí dan espacio al tema de las ambulancias. En nuestro medio, bueno, como se ha comunicado, sí, ciertos sectores sí han dado vía libre, ¿no? Al tema de las ambulancias, pero otros no. Y eso ha costado la vida de muchas personas. Entonces, a nivel internacional también puede pasar eso. Por eso se requiere que haya un orden y frente a una emergencia se pueda actuar correctamente. Entonces, nuestro país se ha comprometido a cumplir todos estos objetivos. Por eso ha creado este Centro Nacional de Enlace, para poder tener toda la información con todos los países y de esa manera poder nosotros adelantarnos a lo que puede suceder. Por eso aquí entra el tema de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué más? Vemos que también es responsable de coordinar la comunicación oficial sobre eventos de salud pública. Por eso les decía, hay un caso, no sé, de alguna enfermedad. Digamos, pongamos un ejemplo de rabia, que se ha estado saliendo de control, no hemos podido manejar, entonces tenemos que comunicar a nivel nacional e internacional. ¿Para qué? Para que se empiecen a tomar medidas acerca del caso, ¿no? Y evitar que continúe la propagación de esta enfermedad, o sobre todo también que se pueda atender a tiempo a las personas, porque puede ser que la persona no se haya dado cuenta y demás y haya ido a otro país. Y el tema, como no se conoce qué enfermedad tiene o demás, o los antecedentes, a veces en la atención se puede tardar y el paciente puede fallecer. Por eso se supone que debería haber una comunicación frente a este tipo de eventos. Si vemos cuáles son las capacidades básicas de vigilancia y respuesta, podemos ver, ¿no?, que cómo se han creado. Han habido informes y demás, se ha hecho todo un estudio para determinar estos puntos. Como podemos ver en las imágenes, nos muestran, ¿no?, cuánto se ha alcanzado en Bolivia desde el 2012 hasta el 2014. Entonces se ve que se ha ido subiendo un poco
los números respecto a algunos puntos. Entonces, ¿por qué es importante la vigilancia? Lo que les decía. ¿Por qué nosotros vemos todo este tema de la vigilancia epidemiológica que hemos hablado como locos en el hito 4? Porque sirve frente a estos problemas. Y vemos que desde el 2010 se ha reactivado este Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. ¿Por qué? Porque se quería buscar de analizar toda la información que se tiene de la salud y de esa manera poder tomar buenas decisiones acerca de lo que nosotros vamos a realizar, ya sean medidas de control, prevención o el manejo para nuestros pacientes. ¿Qué más? Podemos monitorear los eventos y las emergencias sanitarias para evitar que se nos salgan de control. También se vio que se ha capacitado al personal del CEDES, que es importante, sí. Por eso también en vigilancia siempre se instruye al tema de la capacitación constante, sobre todo al personal de salud, para que esté preparado frente a estos tipos de eventos. Y vemos que también ha sido a nivel local, las gerencias de red y todo, porque todo el tema del área de la salud tiene que estar conectado, ya sea un primer nivel de atención, un segundo, un tercero, todos tenemos que tener la misma información. Y vemos que en el 2014 también, que se ha capacitado al 85% del personal técnico. ¿En qué? En este tema de la vigilancia epidemiológica para mejorar la salud pública. También en gestión de riesgos biológicos, químicos y en emergencias radioactivas que se han ido presentando también en nuestro medio. Entonces, aquí vemos la importancia de la capacitación hacia el personal. Ok. También podemos ver como capacidades básicas de vigilancia y la respuesta, como cuáles se consideran como puntos de entrada, porque también nosotros denominamos ciertos puntos que son conocidos como los puntos de entrada. Entonces, ¿qué nos dice? Como su nombre lo indica, son lugares a través del cual puede entrar o salir de internacional de los viajeros, lo que les decía. Nuestro país, bueno, creo que actualmente ya no está habiendo mucho este tema, ¿no? De los turistas y demás por la situación que estamos viviendo, pero mayormente siempre había y en otros países también hay este tema de los viajes, ¿no? Que existen para conocer y demás. Entonces, ¿qué se debe hacer? Controlar qué, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes, postales y todo lo que ingrese a nuestro medio, ¿no va? ¿Qué se debe proporcionar? ¿Acceso a servicios médicos apropiados? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, no sé, llega un extranjero a nuestro país y bueno, vamos a hablar del tema del mal de altura, que va y se pone mal en el aeropuerto. Se supone que debería haber un servicio médico para atender a esa persona. Pero en este caso sí tendrían que ser especialistas. Y eso también se ha observado mucho en el tema de la COVID-19, porque quienes estaban controlando la temperatura y demás no era personal de salud, sino era personal que trabajaba en el aeropuerto. Entonces, acá se recomienda que sí debería haber un servicio de médico apropiado para atender todos estos casos que se puedan presentar. También en servicios del transporte de enfermos, lo que les decía, si alguien se pone mal o pasa algo, entonces tiene que haber ese transporte, tiene que haber la viabilidad de una ambulancia para que se lo pueda llevar a un centro de salud y este paciente pueda recibir la atención correspondiente. Tiene que haber personal capacitado para la inspección de medios de transporte. Sí, obviamente tiene que estar capacitado porque si no, no va a saber qué es lo que tiene que revisar. Establecimientos para aplicar medidas de emergencia, como la observación temporal de personas enfermas. Y eso se supone que sí debería existir, pero nuestro medio mayormente pasa de largo, ¿no? Por eso dicen que todo puede entrar a nuestro país, porque en otros lugares, ¿qué es lo que se hace? Ante la comunicación, no sé que está viniendo una enfermedad contagiosa, digamos hablando de la influenza, que están viendo que se ha descontrolado en otros países y demás, para evitar también en nuestros se debería tener un lugar donde se puede tener en observación al paciente, ¿no ve? Y así confirmar el diagnóstico, descartar y evitar que esa persona, por ejemplo, vaya a visitar a su familia, empiece a contagiar y luego nos empecemos a contagiar todos, como ha pasado con el tema de la pandemia de la COVID-19. Luego también tiene que haber planes de contingencia para emergencias de salud pública y se supone que deberíamos estar preparados para este tema. Por eso lo que les decía mayormente en el tema de la COVID-19, sí nos ha agarrado en curva, sí nos ha agarrado. Pero se supone que nosotros deberíamos haber estado atentos con un plan de contingencia. Claro, no conocíamos en ese tiempo cuál era la causa y demás, estábamos recién investigando. Pero ante esto sí debería haber habido un plan de contingencia para evitar el contagio y evitar que las personas fallezcan. Entonces, si vemos, también hay municipios fronterizos y puntos de entrada aéreos, terrestres, fluviales designados a Bolivia, y lo podemos observar en el mapa. Entonces, todo lo donde se debería controlar, pero bueno, ustedes me dirán más adelante si se controla o no se controla. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Cuando hablemos con el tema de los eventos químicos, porque también se han producido problemas por esto, sí. Por eso en el 2014 se ha realizado un taller. ¿Cuál era la función? Elaborar una lista
¿De qué? De especialistas para responder ante estos incidentes químicos, porque se supone que debería haber gente que conoce el manejo y demás para poder ayudarnos y orientarnos a tomar medidas de control frente a las circunstancias. Entonces se ha formado el Comité Nacional para crear este Plan Nacional de Preparación de Respuesta ante los eventos químicos. Aquí netamente eventos químicos, se supone que ya hay un plan el cual nosotros podemos ejecutar en caso de que pase alguno de estos eventos. Luego también podemos hablar de las emergencias radioactivas. Entonces vamos a ver que el gobierno, colaborando con otros medios y demás, ¿qué es lo que ha llevado a cabo? La evaluación de escenarios, ¿para qué? Definir hospitales de referencia en respuesta ante esta emergencia radiológica. Entonces, ¿qué vemos? Pasa algo, se supone que ya deberíamos saber dónde vamos a llevar a nuestro paciente y no agarrar y perder el tiempo y decir, digamos, tengo un paciente por este evento, ahora ¿dónde lo llevo? Sino ya se debería definir qué hospitales van a atender este tipo de casos. Y se ha hecho con el apoyo de expertos, sí, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, porque cada quien tiene su especialidad y ha estudiado y tiene el conocimiento, entonces con ellos trabajamos para poder atender de la mejor manera estos eventos. Luego tenemos el fortalecimiento de los recursos humanos, que es importante, por eso han visto en este manual de estas capacidades y demás, que se fomenta mucho a la capacitación del personal en la salud. Entonces, se han realizado diferentes capacitaciones, sí, desde la epidemiología básica, como también respuesta a las emergencias de todas las enfermedades que se han ido presentando en nuestro medio. Fronteras con Perú y Bolivia, también con Chile y Bolivia. Se han hecho cursos y demás, sí, ¿para qué? Para que nosotros podamos estar atentos y podamos dar una respuesta oportuna ante cualquier evento peligroso o evento que pueda causar un daño en nuestro medio. Entonces, vamos a ver que hay un marco legal y administrativo. Por eso existe la Norma Nacional del Funcionamiento de este Centro Nacional y Centros Departamentales de Enlace. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en el 2014, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha realizado un diagnóstico jurídico en nuestro país y se ha visto cómo se va a hacer el tema de la protección social, la sanidad animal, las migraciones, el comercio y esos puntos que pueden causar un problema si no los manejamos bien. Se ha visto cómo lo podemos realizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar cuáles van a ser los obstáculos y facilitar la implementación en este reglamento sanitario internacional, que es lo que se busca, porque al igual que la vigilancia epidemiológica, nosotros podemos evaluar la situación y ver si está funcionando lo que estamos realizando o no está funcionando. Entonces, este manual, ¿para qué servía también? Para ver cuáles son los obstáculos que nosotros tenemos para implementar este reglamento frente a estas situaciones. Sí se han desarrollado estrategias para mejorar esta implementación de este reglamento, sí, por lo cual se ha creado este documento técnico. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a definir funciones y procedimientos en los distintos centros y se debe socializar en todas las personas. Porque ¿qué pasaba y qué pasa a veces cuando pasan casos que nos llaman la atención? Por ejemplo, ante un brote y demás, a veces uno no sabe qué hacer. Todos queremos hacer lo mismo y es un problema así porque no hay buena organización. Entonces aquí se busca que cada quien ya debería tener su función. Entonces, decir, digamos, no sé, estamos frente a un caso, bueno, entonces el personal que está en emergencias va a hacer esto. El personal de consulta esto, el de laboratorio y así todos para poder colaborar y actuar frente a la epidemia y no estar todos ahí empujándonos sin saber qué hacer. Entonces, esa es la finalidad también de esto. Porque ustedes han visto, frente a este tipo de enfermedades o desastres o problemas que puede haber, ¿cuál es la reacción muchas veces? El pánico, ¿no? Y el pánico es malo para toda la población, peor aún para el área de salud. Entonces, por eso se supone que las funciones deberían estar delegadas frente a estos tipos de eventos para saber qué es lo que va a realizar cada uno. Entonces, vamos a empezar con uno de los programas que son frecuentes en nuestro medio, sí, por eso también se lo estudia, que es el Programa Nacional de Control y Atención de los Desastres. ¿Por qué es importante en nuestro medio? Si han visto, por lo menos en la ciudad en la que estamos, la misma geografía tiene tendencia a producir estos desastres naturales y se van a presentar cada cierto tiempo, sí. Entonces, por eso siempre hay que estar alerta ante cualquier emergencia, porque ¿qué pasa? Aquí, digamos, sí puede haber un deslizamiento, un derrumbe y demás. Y obviamente, ¿quién va a ir a atender? El personal encargado, que mayormente son los de la alcaldía, ¿no? Los que van a ir a atender el personal de riesgos. Pero ¿a quién van a derivar a los pacientes? A nosotros, ¿no? O inclusive frente a ciertos casos van a querer que nosotros vayamos a atender a los pacientes. Entonces, nosotros también tenemos que conocer cómo funciona este programa. También, sobre todo, para poder protegernos nosotros y ejercer la función que nos corresponde. Entonces, podemos ver aquí que el Ministerio de Salud ha implementado este programa que sí depende de la unidad de epidemiología, porque igual hay que hacer un control. Y debe ser también operado frente a ¿qué?
desastres, ¿no? Que pueden ocurrir en el lugar. Y obviamente se tiene que implementar políticas en salud en coordinación con los otros ministerios para poder tener todo el apoyo nacional, porque frente a estos desastres no solo, digamos, va a funcionar un grupo, ¿no? Todos tienen que funcionar, cada especialista en su lugar, pero todos tenemos que trabajar en equipo. Entonces, ¿qué se va a hacer? La atención médica en departamentos afectados por los fenómenos de inundación, y se ha pasado, ¿no? Porque inclusive a veces cuando sobrepasa al personal que está encargado de esto, ¿qué se hace? Van de otros departamentos a colaborar frente a estos desastres, porque igual ahí faltan manos. Luego tenemos conformación de los equipos de la respuesta rápida del Ministerio de Salud. Entonces convocan y se hace una conformación. Cosas si hablan, dice respuesta rápida. Entonces pasa algo y el personal tiene que replegarse, ya tiene que ir y tiene que saber qué es lo que va a realizar. También hay capacitación de estos equipos para que puedan orientarse acerca de los diferentes desastres. Por eso también a veces se hacen tipo simulacros. Digamos, en un derrumbe, ¿qué es lo que se debería realizar? ¿Cuál es tu zona de seguridad? ¿Dónde tú deberías atender a tus pacientes? Porque no puedes agarrar y atender en el mismo lugar, porque ponte, estás atendiendo a tu paciente y se cae algo sobre ti también, es peligroso. Sí, entonces tú tienes que tener tu área de seguridad donde puedes llevar al paciente para poder atender. Luego vemos el tema también de los simulacros, que siempre han estado presentes, sí, porque hay que saber cómo vamos a reaccionar frente a distintos problemas. Entonces podemos ver que a nivel nacional se cuenta con normas y políticas frente a esto, sí, lo que les decía, por la misma geografía de algunos departamentos de Bolivia. Entonces, ¿cuál es la función? Fortalecer la atención de estas emergencias o en el caso de que hubiera algún desastre. ¿Cuáles son las leyes que se aplican? La ley número 602 con el decreto supremo 2342, que es generalmente de la gestión de riesgos, que ha sido decretada en el 2014 frente a estos eventos que ha existido. Entonces, si podemos ver en las imágenes, ahí habla, si ven, es un poco de un choque, ¿no? Entonces, tenemos que atender. Tema también de que ha habido un derrumbe, deslizamiento, accidentes, nosotros tenemos que ver también cómo vamos a atender. Y ahí también influye el tema de los medicamentos que nosotros debemos manejar para poder atender en ese rato a nuestros pacientes, porque pueden haber diferentes tipos de desastres. Luego tenemos otro programa, que es el Programa Nacional del Control de una enfermedad, en este caso, la malaria. ¿Qué es frecuente en nuestro medio? Sí, es frecuente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que es importante, ¿por qué? ¿Qué es lo que se busca? Disminuir el número de casos que han sido presentes en los últimos años. Porque se ha visto que sí ha incrementado en ciertos años y la idea es ir disminuyendo. La funcionalidad y la función y lo ideal que tenemos nosotros es erradicar este problema. Pero mayormente siempre tenemos ciertos componentes que no nos ayudan, ¿no? Entonces, que nos complican la situación, por lo cual, entonces, un objetivo así realista que se ha implementado es disminuir estos casos para mejorar también la salud de nuestra población. Entonces, vemos que se ha registrado una mayor epidemia de esta enfermedad malaria en Bolivia en el 1998, donde se han presentado 74.350 casos, de los cuales 27 han fallecido, por lo cual la incidencia parasitaria anual ha sido alta. Entonces eso nos ha mostrado que hay un riesgo alto, porque de cada 28 casos por cada 1.000 habitantes se han ido presentando. Entonces hemos visto que en ese entonces sí se ha presentado una epidemia. A raíz de eso se han empezado a hacer programas, maneras para poder controlar, sí. Se ha logrado disminuir, sí, pero aún seguimos batallando con esta enfermedad en ciertos lugares. Se ha implementado intervención, sí, sobre del residuo residual intradomicilio, porque si vemos, si esta es una enfermedad que se transmite a través de un vector, va a ser causado por un parásito. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que tenemos que en este caso enfocarnos en atacar al vector, porque es una manera de poder controlar ese tema de la enfermedad. Entonces, ¿se ha elaborado un plan estratégico institucional acerca de la malaria? Sí. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Qué deberíamos implementar? Sobre todo, haciendo énfasis en el tema de la prevención y de la promoción. ¿Se ha garantizado el acceso gratuito, oportuno, inmediato para la población en varias áreas? Sí, es lo que se está buscando en el tema del diagnóstico, que el diagnóstico sea oportuno. Tratamiento, sí, porque se ha visto que muchas veces no contamos con todos los medicamentos, entonces hacemos un esquema incompleto. Por eso se pide que haya disponibilidad del esquema para poder tratar a nuestros pacientes. Y también el tema de la prevención. ¿Qué se ha hecho acá como medida? Siempre se ha proporcionado a insecticidas para que hagan un rociado intradomiciliario, porque se ha visto que ahí habita el vector. También se ha distribuido mosquiteros impregnados con insecticidas en las zonas que hemos visto de riesgo. Si ven, hay imágenes de Bolivia,
Y ahí podemos ver como el semáforo, ¿no? El rojo, amarillo, verde. El rojo que nos está mostrando que hay un riesgo, el amarillo más o menos y el verde. Entonces, ¿dónde se ha estado distribuyendo toda nuestra enfermedad? En el primero y en el otro también hay un naranja. Entonces, vemos que en ciertos lugares sí es frecuente esta enfermedad, sobre todo este vector. Entonces, por eso llama la atención y se pone en cuenta. Entonces, vemos, ¿hay prevención que se puede realizar para tratar de eliminar esto? Sí existe. El problema también de este programa, ¿cuál es? Que sí se ha hecho, pero también no se hace seguidamente este tema, ¿no? Se ha hecho, digamos, una vez al año, una vez al mes, porque hay días y demás para conmemorar la lucha contra estas enfermedades, pero después se olvidan. Entonces, ¿qué pasa con las áreas que están en riesgo? Muchas veces no logran tomar conciencia acerca de la gravedad de la enfermedad y después ya vemos las consecuencias. Entonces, es importante también el tema de la educación en la población. También hay Programa Nacional del Control del Dengue, que esto es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Sí. Sobre todo en Santa Cruz, si han visto las noticias, cada cierto tiempo avisan, ¿no? Que están teniendo enfermedades como el dengue, que han subido los casos y demás, y alguna vez hasta han considerado que está llegando a ser un brote. ¿Y esta es una enfermedad ya conocida? Sí. Vemos, ¿es un problema de salud pública? Sí. En zonas urbanizadas de los departamentos con clima tropical, donde van a presentarse brotes epidémicos en épocas de lluvia. Entonces nosotros ya sabemos que se van a presentar este tipo de enfermedades y en qué tiempo. Entonces hay que prever el tema de ver qué medidas nosotros vamos a realizar para evitar que las personas se sigan enfermando. Entonces podemos ver que en este Programa Nacional de Prevención y Control del Dengue, el Ministerio de Salud, ¿qué es lo que va a abordar? Una estrategia, lo que les decía, siempre basado en prevención y control, porque son enfermedades que nosotros podemos prevenir. Y va a incluir 6 componentes. Vigilancia epidemiológica, que hemos avanzado. Manejo integrado de los vectores, porque se ha visto que necesitamos controlar este tema de los vectores. Atención al paciente, sí. También el tema del laboratorio, que es importante con este tipo de pruebas que sí deberían sacarse lo más antes posible. Saneamiento ambiental, que es muy importante para reducir el tema del vector, sí. Comunicación y participación social. Entonces vemos que es otro programa donde sí o sí necesitamos concientizar a la población, necesitamos trabajar en equipo, porque si no lo hacemos, aunque nosotros queramos hacer algo, difícilmente ellos nos van a ayudar, porque ellos son los que viven en el lugar donde existe la enfermedad, ¿no? Por eso es importante hacerlo esto. Y si ven nuevamente esta enfermedad, ¿quién lo transmite? Un vector. Si vemos en la imagen, en este caso es un mosquito. Y este es conocido como el Aedes aegypti, que es el más frecuente y el más prevalente en nuestro medio. Y no solo va a producir el tema del dengue, también produce el tema del Zika y el chikungunya. Por eso, como diagnóstico diferencial del dengue, también tenemos que ver el tema de la Zika y la chikungunya, porque algunos síntomas se parecen. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque muchos de ellos también se encuentran en los mismos lugares. Entonces es importante diferenciar cada uno. ¿Por qué aquí se hace más énfasis en el tema del dengue? Porque también existe el dengue hemorrágico. Y si han visto un poquito del dengue, existen síntomas inespecíficos y otros que son graves que pueden llevar a la muerte de nuestro paciente. Y ya ha pasado. Por eso es importante que tomen en cuenta sobre todo este tema del dengue y puedan conocerlo a fondo. Ya cómo se transmite, cuál es el ciclo de transmisión y demás, porque en realidad este dengue es considerado un arbovirosis, al igual que la Zika y chikungunya, porque se transmite a través de un virus que va a producir la enfermedad. Entonces hay que tomarlo en cuenta. También podemos ver el programa de vigilancia y control de la leishmaniasis, que es otra enfermedad frecuente en nuestro medio y tal vez en algún momento cuando ustedes vayan a hacer su provincia se van a topar con uno de estos casos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en los últimos años se han registrado 52.244 casos de leishmaniasis en sus diferentes formas clínicas. Sí, la cutánea es la más frecuente, sí, pero también en nuestro medio existe la mucosa y la visceral, que bueno, es poco, pero existe. Entonces acá podemos ver una diversidad, a diferencia de otros países, y podemos ver las 3 formas clínicas en nuestro medio. Vemos que desde 1983 en Bolivia sí se ha pasado por diferentes etapas. Inicialmente sí se ha hecho casos de notificación y subregistro, pero posteriormente a eso se ha visto que los casos han aumentado y han seguido aumentando. Entonces, que se ha visto que las medidas tal vez que habían implementado no eran adecuadas o no estaban siendo oportunas o la población no estaba llegando a entender lo que necesita hacer. Entonces, de esa manera se ha tratado de reforzar esto, por lo cual si vemos, sí se ha logrado disminuir estos casos, pero ha sido desde el 2009. ¿Debido a qué? Al fortalecer las medidas de prevención y promoción y también el que haya un acceso oportuno para una atención médica y también que sea gratuita. Y al siguiente semestre también lo van a poder ver
como les decía, en el tema de políticas y programas de salud, acerca de los servicios de salud, los seguros que existen, que realmente te buscan que tengas una atención gratuita. También podemos ver el Programa Nacional de Vigilancia y Control de la Enfermedad de Chagas. Otra enfermedad frecuente en nuestro medio, sí. ¿Y es un problema de salud pública en nuestro medio? Sí, es presente y van a ver que en ciertos lugares sigue siendo y causa todavía gran daño. ¿En qué lugares? En áreas periféricas de las ciudades, en zonas rurales y de extrema pobreza. Entonces, como nosotros somos un país en desarrollo, ¿existe pobreza? Sí existe en lugares. No hay buenas condiciones de donde viven y demás, entonces esto va a ser un factor de riesgo para que tengan esta enfermedad. Sí, en este caso sí, porque van a albergar ahí también a los mismos vectores. Entonces podemos ver que va a existir en 3 tipos de lugares, en la Amazonía, los valles interandinos y en el Chaco boliviano. Como lo podemos ver en la imagen de Bolivia, ahí nos muestra en qué lugares va a estar presente esta enfermedad. Y vemos que también abarca gran cantidad de nuestro territorio. También como objetivos y demás que se ha implementado para combatir junto al VIH-Sida, del paludismo y otras enfermedades, se ha buscado también este tema de las Chagas. ¿Por qué? Porque se ha visto que existe una infestación de viviendas en áreas endémicas. Lo que les decía, las condiciones donde viven las personas no son adecuadas. Entonces van a generar a veces que sea un criadero de estos vectores, en este caso la famosa vinchuca, ¿no? Que va a contener al parásito y va a causar la enfermedad. Luego tenemos el programa ampliado de inmunización. ¿Por qué se hace énfasis en esto y demás? Porque a través de este programa podemos prevenir ciertas enfermedades. Por eso es importante también concientizar a la población acerca de qué tipo de vacunas hay. Pero tomar en cuenta lo siguiente. La vacuna no es una cura, es una medida de prevención. La diferencia entre cura, un tratamiento como tal y una medida de prevención no es la misma. Entonces, ¿qué va a hacer este tema? Va a tratar de disminuir, ¿qué? La signosintomatología. Pero eso no quiere decir que nunca te va a dar la enfermedad porque te vacunes. Ese es un gran problema que se comete con la población, porque a veces agarramos y decimos, si tú te vacunas, nunca te vas a enfermar. ¿Qué pasa? A la semana se enferma. Entonces, por eso vemos este tema que no creen mucho en el tema de las vacunas. Por eso es importante concientizarlos. Podemos ver que en los últimos 34 años, este programa ampliado de inmunizaciones como SIDO, como el PAI en Bolivia, sí ha tenido un efecto en qué? En el control y eliminación y erradicación de ciertas enfermedades que son prevenibles por estas vacunas. Van desde la niñez y también pueden ir hasta la adultez. Entonces, por eso es importante conocer qué tipos de vacunas existen. Y ha sido un programa clave para la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantil en nuestro país. Cuando hemos visto indicadores epidemiológicos, hemos visto, ¿no?, que la tasa de mortalidad infantil en nuestro medio es elevado. Entonces, por eso es importante también conocer el esquema que se plantea, ¿no?, el programa y demás, y cómo van a ayudar a nuestra población. Por eso es importante dar a conocer. Y si han visto, muchas de las vacunas son, bueno, deberían ser obligatorias para el tema también de la ocupación que tú realizas. Por eso mayormente a nosotros siempre nos piden que tengamos para tétanos, ¿no?, como área de salud. ¿Por qué? Porque puede pasar algún accidente cuando estemos en la práctica médica. Por eso es importante también tomarlo en cuenta. Y algunos sí consideran como grupo de riesgo cuando ponen vacunas y demás al personal de salud, porque está en primera línea, ¿no? Ellos atienden a los pacientes. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Luego tenemos el Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles, que son estudiadas en nuestro medio, sí. ¿Por qué? Porque antes no se tomaba mucha importancia este tipo de programas. Más que todo eran los programas de enfermedades transmisibles que se podían contagiar y demás. Porque se ha visto que estas enfermedades no transmisibles son de larga evolución, sí. No se van a presentar en el momento como las enfermedades transmisibles, pero sí se ha demostrado que en nuestro medio causan bastante daño, porque existe y es muy común el tema de la diabetes y de la hipertensión en nuestro medio. Entonces, por eso es importante también este programa. Si vemos, se ha convertido en un creciente problema, sí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay una alta carga de morbimortalidad atribuida a este tema de las enfermedades no transmisibles. Solo en el 2014 se ha demostrado que ha alcanzado el 62% de todas las atenciones médicas a nivel nacional. Entonces nos ha mostrado que ha habido un incremento, como también de los factores de riesgo. Por eso también se les molesta, yo les he molestado tanto y les sigo molestando con el tema de los factores de riesgo de las enfermedades que ustedes tienen que conocer para poder ver también qué medidas van a aplicar. Y también estos factores de riesgo nos ayudan a diagnosticar de manera
más oportuna a nuestro paciente, porque tomamos ciertos datos que nos sirven para poder diagnosticar nosotros a tiempo y no esperar a que venga una confirmación de laboratorio, porque a veces sí puede tardarnos al momento. ¿Qué más vemos? Que este es un problema complejo, sí, por los distintos factores que van a causar. Si vemos, mayormente existen 4 grupos principales de estas enfermedades: cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y también el tema del cáncer. Entonces, siempre se ha proyectado un aumento del 17% de la mortalidad. Entonces, estamos hablando del tema de la muerte, de enfermedades no transmisibles en los próximos 10 años. Entonces, con un estudio se ha visto que va a incrementar esto. Y se estima que para el 2030, estas van a ser responsables de ¿qué? Del 69% de la carga de enfermedad a nivel mundial. Entonces vemos que mayormente los casos que se atienden, y lo que les decía, muchas veces sus pacientes más fieles son estos. ¿Por qué? Porque van a asistir cada cierto tiempo para un control, bueno, si es que asisten, ¿no? A un control, a un tratamiento, y como es una enfermedad que va a durar de por vida, que no la vamos a lograr controlar rápidamente, entonces son pacientes que siempre van a venir y van a sumar el tema de la atención. Y no solo en Bolivia, sino también a nivel mundial. Si vemos que es importante que personas menores de 40 años también están siendo afectadas, y es común y lo van a ver. Yo he tenido casos de personas que, bueno, son jóvenes. A ver, el más joven que me ha llegado debe ser de 20 años, que tiene hipertensión arterial. Ya está con tratamiento. Imagínense, tan jovencito estar tomando tantas pastillas, cuando eso mayormente se esperaba en las personas mayores, ¿no va? Entonces es importante tomar en cuenta también el tema de la diabetes, la obesidad, que también es frecuente, sí, por eso ustedes también tienen que ver este tema de ver los hábitos alimenticios y el tema del sedentarismo, solo porque son enfermedades que son frecuentes en el medio, sí son frecuentes, entonces tenemos que ver cómo nosotros vamos a tratar, y aquí también importa mucho el tema de la prevención y el control, porque también son enfermedades que nosotros podemos prevenir, ¿no? Al que no le damos mucha importancia, pero sí está causando gran impacto en nuestro medio. Y es verdad, porque cuando yo he trabajado también en la alcaldía atendiendo pacientes, así al hacer también mi control de cuántos pacientes he atendido, sí, más eran los pacientes que tenían enfermedades no transmisibles. Entonces, todo esto hay que ver, porque está formándose un gran problema de salud pública. Luego también tenemos el Programa Nacional de ITS VIH-Sida, que también es importante y es frecuente en nuestro medio, sí es. Vemos que Bolivia ha visto este proceso de transformación desde el 2004. ¿Basado en qué? En la concepción del vivir bien. ¿Y esto ha nacido a través de qué? De la famosa SAPSI, que va a ir a englobar ¿qué? Involucra tanto a la persona, a la familia, como a la comunidad. Y esta es una política que busca esto, el vivir bien, que todos tienen derecho a la salud, que debe haber un acceso universal y gratuito para toda la población. También habla del tema de la promoción de la salud, la movilización social, la soberanía y rectoría, así que lo van a aprender más a fondo el siguiente semestre, y netamente del programa de la SAPSI. Entonces, todo eso que se busca también convivir con la población, porque hemos visto que también nuestra población es variada, ¿no? Hay gente que vive en el área rural y demás, con las que tienen sus creencias y demás, y muchos de ellos también ya están abordando el tema de la medicina tradicional. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo con ellos para controlar ciertos casos de enfermedades. Entonces, esta política de salud, lo que les decía, va a estructurar 3 ejes, sí, incluyendo el tema del VIH y el tema de las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué se ha juntado estos en un programa y no se ha hecho un programa netamente para ITS y otro programa para VIH y SIDA? Porque se ha visto que las ITS son un factor de riesgo para tener VIH y posteriormente tener SIDA, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Por eso se lo ha englobado en un solo programa, porque están relacionados. Entonces podemos ver que desde 1984 ha sido cuando se ha diagnosticado el primer caso de VIH en Bolivia. Y se han notificado, ¿cuántos casos en total? Nos dice 13.180 casos de VIH-Sida, de los cuales 10.670 son casos de VIH y 2.510 han sido confirmados en la fase del SIDA. Entonces, en el 2013 se ha reportado un total de 1.821 casos de VIH-Sida, de los cuales 1.526 son casos de VIH y 295 ya también han estado en fase de SIDA. Entonces, no podemos decir que esta no es una enfermedad frecuente en nuestro medio. Sí es frecuente y existe. Entonces, acá también nos va a hablar cómo va a ser el abordaje, el tema del control, la prevención. Y acá por eso se hace mucho énfasis, es que debe hacer promoción y prevención en el tema de las infecciones de transmisión sexual.
Inclusive este tema del VIH y SIDA, cuando ustedes vayan a trabajar a algún lado y demás, en muchos lugares te piden, no te obligan porque esa es una prueba voluntaria, no te pueden obligar, pero sí te concientizan para que te realices la prueba. Obviamente te hablan de la confidencialidad y demás, pero no todos aceptan. Pero sí es importante tomarlo en cuenta. También en el tema de las embarazadas, sí es algo que se va y se hace, se te manda psicología, porque a veces por el impacto, ¿no? De decir, ucha, ¿qué me está diciendo? Entonces, ¿qué se hace? Se aborda con el tema de la psicología y se concientiza que realmente es importante detectar este tiempo, porque el VIH y el SIDA se puede transmitir a través de la lactancia y durante también el parto. Entonces, por eso es importante qué medidas se van a abordar para también salvar la vida del bebé que está viniendo. Entonces, todas estas medidas se toman en cuenta, por eso también es un programa que tiene mucha importancia en nuestro medio. Después vamos a hablar del Programa Nacional del Control de la Tuberculosis, que también es una enfermedad frecuente en nuestro medio. Sí es frecuente. Algunos han pensado que ya no existe tuberculosis en Bolivia, pero no, eso es mentira. Sigue estando presente en nuestro medio. Igual cuando vayan a provincia, estos pacientes también van a ser los que van a venir a consulta. Ustedes van a diagnosticar o van a continuar con un esquema de tratamiento, porque a veces el esquema de tratamiento también es largo y obviamente eso causa bajas y las personas vuelven a tener la enfermedad. Entonces, también nos corresponde concientizar. Vemos que en realidad se ha declarado prioridad nacional, sí, el 18 de julio del 2003. Entonces, ya han visto, es un programa que ha generado gran impacto en nuestro medio, porque desde 1990 se ha podido ver que este programa se ha expandido en base a ¿qué? A la estrategia del tratamiento directamente observado, porque ha habido mucho fracaso en el tema del tratamiento que se da. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Poder fortalecer ¿qué? Diferentes modalidades en la observación del tratamiento institucional con participación de la comunidad. Entonces, hacer mucho énfasis en el tema de la concientización, la educación, la promoción, para que el paciente tome la responsabilidad y pueda venir a recibir su tratamiento y pueda completarlo para poder curarse, ¿no? Por eso es importante también. También se ha visto que actualmente nuestro país está comprometido con la estrategia alto a la tuberculosis, porque se ha visto que es frecuente, sobre todo en el área rural de nuestro medio. Y este es un objetivo del desarrollo del milenio. Entonces está siendo un problema de salud pública. Si podemos ver en las imágenes, primero nos presenta una estratificación de acuerdo a las edades que son más frecuentes, incluso en el tema del sexo, varón o mujer, en el que está frecuente. Luego también podemos ver un mapa de Bolivia, donde nos muestra la estratificación de la tasa de incidencia, pero en este caso solo está hablando de las tasas notificadas, no de las tasas que no han sido notificados. Por eso es importante también que nosotros cuando atendamos a algún paciente o estemos sospechando que un paciente en este caso tiene tuberculosis, tenemos que notificar. ¿Para qué? Para que se pueda hacer un buen control. También esos datos nos ayuden a ver la realidad. Ver, ¿realmente estamos logrando contrarrestar esta enfermedad o está incrementando? O tal vez ya la hemos controlado y hay otras enfermedades que deberían preocuparnos ahora. Porque si ven, inclusive van a ver el próximo semestre, muchos de nuestros programas, sus guías no son actualizadas. Creo que uno de los más actualizados es el tema del PAI. ¿Por qué? Porque esto cada 5 años se supone que debe ser actualizado. Por eso ingresan otro tipo de vacunas, se sacan otras vacunas y aparecen otros esquemas. Entonces, lo mismo debería suceder con nuestros programas, pero van a ver que otros se han quedado ahí, no han continuado su actualización. Entonces, por eso es importante que nosotros tomamos la conciencia de reportar estos casos, notificar para poder trabajar con casos reales y así darle la debida importancia a las enfermedades que realmente son prevalentes en nuestro medio y no eran prevalentes antes. También podemos ver el Programa Nacional de Vigilancia de la Enfermedad, en este caso cólera, y las enfermedades transmitidas por alimentos, que también se han visto que son frecuentes. Vemos que es un problema de salud pública, sí, no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial, por alimentos contaminados, que se ha visto en muchos lugares, sí. Y esto puede ocurrir en cualquier etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Entonces, todo eso se ha observado de acuerdo a los estudios. En Bolivia, ¿qué se ha visto? Que este programa coordina con diversas instituciones, porque ¿qué se quiere hacer? Analizar y controlar la calidad de los alimentos, así como prevenir estas enfermedades y evitar, ¿no?, que las personas también se sigan enfermando. Sobre todo se ha visto que tiene una gran tasa de mortalidad a nivel de los niños. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Si vemos en el gráfico, nos habla de casos sospechosos de alguna enfermedad diarreica aguda. Del 2010 al 2014, cómo han ido incrementando. Si han visto, el 2013 sí ha sido más y el 2014 ha bajado, pero aún así se ha mantenido elevado.
Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y hablando también solo de los casos sospechosos de enfermedades transmisibles por alimentos, también podemos observar. Si vemos acá, simplemente estamos hablando de casos sospechosos. ¿Se acuerdan que habíamos avanzado casos probables y casos confirmados también? Entonces, acá netamente estamos hablando de casos sospechosos. Entonces, si sumamos a los casos confirmados o probables, imagínense cuántos más casos son presentes. Y estas son enfermedades que podemos prevenir, sí podemos prevenir. Entonces, también es importante tomarle atención. Otro programa importante en nuestro medio también es el Programa Nacional de Zoonosis. En este caso, netamente hablando del tema de la rabia. Porque se ha visto que es frecuente en nuestro medio, sí se ha visto. En ciertos lugares sobre todo. Porque se pensaba que nosotros ya habíamos logrado controlar, no, pero siguen habiendo algunos casos. Y este va a representar un problema importante de salud pública. ¿Por qué? Debido a este crecimiento urbano acelerado, sí va a haber pobreza, falta de servicios básicos y desnutrición. Y esto que contribuye al aumento de riesgos para contraer estas enfermedades. Si han visto, en muchos lugares existe el tema de los perros que, bueno, están en la calle, ¿no? O mucho perrito callejero. Entonces, esto también se ha demostrado que hay una irresponsabilidad de los dueños. Por eso en otros países, para que tú puedas tener un perrito, puedas adoptar un perrito, te hacen como para adoptar a un niño aquí, literal, te hacen un control donde tú demuestras que realmente le vas a dar calidad de vida a tu mascota. Y no solo le estás comprando, no sé, tal vez para utilizarla, ¿no? Para que se reproduzca y poder vender si es, digamos, una raza fina, o simplemente, digamos, como un cuidador. Entonces, todo eso se observa, porque han visto en las noticias y demás, y existen casos tristes, ¿no? De los animalitos, de realmente cómo los tienen. Entonces, por eso en otros países se recomienda eso. En nuestro medio no es así, pero sí se debería concientizar también a la población. Entonces, vamos a ver que el hombre a través de sus acciones también va a contribuir a la difusión de estas enfermedades. Sí, porque ahora se ha demostrado que en realidad el principal responsable es el hombre, por el mal cuidado que tiene con sus mascotas, no los lleva a vacunarse, no los desparasita y demás, entonces obviamente va a ser un factor de riesgo. A veces los tienen encerrados, ¿no? Podemos ver que la rabia sí es una enfermedad zoonótica, sí. Se supone que era una de las más antiguas, sí, y se supone que ya deberíamos haber eliminado, erradicado, pero todavía no lo hemos hecho, porque se ha presentado una gran incidencia, por eso es importante tomarlo en cuenta y ver qué medidas vamos a implementar frente a este caso, porque se ha demostrado, de acuerdo a las distintas fases que tiene, esta que cuando realmente puede ser letal y grave cuando ya aparecen los síntomas en la persona. Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta. Igual, notificar. Y a veces también ese es un error en nuestro manejo. A veces nos estás pasando por la calle y te muerde un perrito. Y a veces no te pasa nada. Tú dices, no, no ha pasado nada, ¿no? No haces la debida atención y demás. Tampoco te realizas una buena limpieza, no acudes a un centro de salud y después empiezan las consecuencias. Por eso es importante concientizar a la población a esto, porque en realidad tampoco ahora nos podemos confiar, porque a veces tú preguntas y le dices, digamos, al dueño o a la persona, me ha mordido su perro y dices, sí, tengo las vacunas, todas las vacunas tienen. Y tú, ya, pero no confirmamos su carnet de vacunación. Entonces, por eso es importante concientizar a la población con este medio, no con la idea de hacerle daño al animal, ¿no? Sino concientizar al dueño para que cuide también a su mascota. Entonces, es un programa que causa un gran impacto en nuestro medio, sí. ¿Es una enfermedad prevenible? Sí, pero no la hemos logrado controlar. Pese a que hacemos cada cierto tiempo, ¿no? Hay campañas de vacunación y demás, pero también hasta en el tema de la campaña de vacunación hay que tener conciencia, porque a veces no se capacita bien al personal y ¿qué hace? Se los manda y el personal a veces simplemente, lo que pasa a veces, ¿no? Cuando tenemos muchos pacientes, ya copiaré los signos de la historia, ¿no? No lo voy a tomar. Lo mismo pasa, que agarran allá, vamos a poner que le hemos vacunado, le hemos vacunado, le hemos vacunado. Y muchos de estos perritos al final resulta que habían tenido rabia. Entonces, todo eso hay que tomar conciencia también. También de parte de nosotros como personal de salud. Luego podemos ver otro programa que es el Programa Nacional de Vigilancia y Control de Accidentes por Ofidios y Animales Ponzoñosos, que también se ha visto que es frecuente en nuestro medio, sí es frecuente. Entonces, por lo cual el 2010 el Ministerio de Salud ha hecho una política frente a qué? A estas enfermedades para hacer una buena prevención, un control y un tratamiento específico, porque se ha visto que en ciertos lugares existe todavía la mordedura de las serpientes. Entonces, al final igual se debe notificar a través de un formulario en el sistema del SNIS-B, donde ahí metemos toda la base de datos de todas las enfermedades que notificamos y así tenemos un esquema para ver qué enfermedades están siendo frecuentes en ciertos lugares y de esa manera evitar la transmisión.
Vemos que más del 70% del territorio está conformado por valles y llanos amazónicos y albergan 22 especies de serpientes de distintos géneros, sí, y esos van a provocar accidentes que pueden impactar el tema de la salud. No todos, pero sí hay algunos que van a producir un daño, ¿no? Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta y pueden causar mucho problema, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Como dicen, lugares, valles y llanos, muchas veces en lugares donde no hay muchos hospitales, a veces simplemente hay un centro de salud. Y frente a una mordedura de serpiente que realmente puede causar algún daño, hay que transferirlo a un centro de salud y a veces la distancia es larga. ¿Y qué pasa? Tienes que estar preparado. Inclusive acá se les concientiza a la población a ver qué tipo de serpiente le ha picado. ¿Para qué? Para poder ver qué antídoto se le puede dar o qué tratamiento se le va a dar, qué signos va a presentar, porque a veces el paciente se nos puede descomponer un momento y puede llegar a fallecer. Y al final, ¿quién va a tener la culpa? El personal de salud que no ha atendido a tiempo al paciente. Entonces, por eso es importante también hacer el tema de la notificación en estos casos cuando se presenten en nuestro medio. Otro programa que tenemos que también es importante y es una enfermedad que se hace una vacunación una vez al año. Si van a ver, ¿no? En época de invierno siempre se hace campaña de vacunación contra la influenza. Y este es un programa que nos va a mostrar que una gran importancia, porque vemos que en abril y en octubre solo del año 2009 se han notificado alrededor de 19.300 casos, pero aquí nuevamente hablamos solo de casos sospechosos de influenza, de los cuales sí se han logrado confirmar 2.322 casos. La incidencia, 23 por cada 100.000 habitantes. Y la mayoría de estos casos han sido notificados ¿dónde? En Santa Cruz, de mayor predominio. Después ha venido Cochabamba, La Paz y luego ha venido Cochabamba. Entonces ahí vemos cómo se han ido presentando estos casos. Y también el 51% de estos se ha demostrado que ha sido presente en hombres que en mujeres. Sí han existido 56 personas que han fallecido a causa de esta enfermedad y la tasa de letalidad es del 2%. Por eso han visto con el tema de indicadores epidemiológicos y demás, y yo les he dicho, sepan qué es incidencia, qué es letalidad, qué es mortalidad y demás, porque así hablan en el tema de los programas. Netamente te presenta incidencia y tú ya entiendes de qué te está hablando. De letalidad ya sabemos de qué nos está hablando. De mortalidad también sabemos a qué se está refiriendo. Por eso es importante también que ustedes recuerden esos términos. También podemos ver que a partir del 2010 ha iniciado este tema de la vigilancia de las IRAS, en realidad, de las infecciones respiratorias agudas, donde se han notificado 614 casos confirmados por influenza tipo A en ese año, o sea, en el 2009. En el 2010, lo que ha representado que el 67% de los virus respiratorios identificados. Sí han habido más, pero el más prevalente, la influenza. Y en el 2011 se han notificado 1.088 casos confirmados, 60% de los virus respiratorios. En el 2012, 1.074 casos que han sido confirmados, han representado el 57%, y el 2013, 527 casos confirmados, igual ha representado el 57%. Entonces vemos que pese a que han bajado un poco el tema de los contagios y demás, aún así el virus de la influenza ha demostrado estar presente en más de la mitad de los pacientes que se ha atendido. Entonces, por eso es importante también este programa. Y aquí, si ven, también fomentan el tema de la vacunación para evitar que llegue a complicarse esta enfermedad. Entonces, si vemos en el gráfico, nos habla de los casos de los virus respiratorios por semana epidemiológica solo del 2013, cómo se han ido presentando, ¿no? Y a cuál corresponde cada uno. Entonces, es importante tomar en cuenta este programa porque es una enfermedad con la cual ustedes van a tener que lidiar siempre. Porque como les digo, una vez al año por lo menos siempre va a venir una temporada y si no la manejamos adecuadamente puede volver a ser un brote, una epidemia. Otro programa importante es el Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Roedores, en este caso hablando también del hantavirus, que ya me habíamos visto hace tiempo en clases, ¿no ve? Con el tema de la noticia, dónde estaba viniendo y demás, por eso les decía, esta enfermedad también ha sido presente en nuestro medio, no solo a nivel internacional. Entonces acá podemos ver que es una enfermedad zoonótica, también al igual que la rabia, sí. Y va a ser de diferente etiología. En este caso, ¿qué es lo que va a estudiar? El síndrome cardiopulmonar por el hantavirus, por eso es riesgoso. La leptospirosis, la fiebre hemorrágica boliviana. ¿Se han visto? Inclusive lleva, como se puede decir, de apellido nuestro país. Y también la peste. Y llevan esto a un cambio de políticas nacionales para el control de las mismas, sí, porque se ha demostrado que presenta un estrago y realmente cuando nosotros no llegamos a controlar, se puede salir de control.
Por eso también con el tema de la basura se hace mucha concientización, ¿no? ¿Verdad? Porque hay lugares donde la basura está en el piso y demás, como veíamos en las imágenes de la anterior clase. Pero ¿cuál es aquí el problema? Que también puede ser un lugar donde pueden vivir estos roedores y pueden adquirir la enfermedad y pueden causar un daño severo en la salud de la población. Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta. Este tema de los casos de la fiebre hemorrágica en Bolivia sí se ha visto frecuente. Si ven en la imagen del 2007 al 2014, en el 2012 es donde se ha presentado una mayor cantidad de casos. Después se ha ido disminuyendo, pero aún así se ha presentado. En el 2014 sí se ha contado con que se ha logrado eliminar. Pero como les decía, como los datos no son actualizados, no sabemos si realmente se ha logrado contrarrestar esta enfermedad o tal vez simplemente otros no han notificado. Entonces solo se ha hecho la estadística en base a los casos que se han notificado. Luego podemos ver los casos del síndrome cardiopulmonar por el hantavirus, la famosa enfermedad, ¿no? Como les decía, que ha sido frecuente en nuestro medio, sí. En Bolivia desde el 1998 hasta el 2014, cómo se han ido presentando en cada año. Y si vemos, en el 2014 ha vuelto a ascender. Entonces se ha considerado también un problema de salud pública. Y en el mapa también podemos ver el tema de los casos de leptospirosis, dónde ha sido frecuente, en qué lugar y qué ha producido, ¿no? Sobre todo, entonces vemos que nuestro medio sí es un lugar donde estas enfermedades son prevalentes. Ahora, otro programa nacional que también se debe conocer es el Programa Nacional de Enfermedades Emergentes y Reemergentes. Si se acuerdan, cuando hemos avanzado estos temas, hemos hablado, ¿no?, de cuáles son las enfermedades emergentes, cuáles se consideran reemergentes y por qué son importantes. Aquí podemos ver que se ha reportado el primer caso comprobado en el año 1976 en un pueblo de Yambucú, en el norte de la República Democrática del Congo, donde ha habido estos rastros de la enfermedad que podrían remontarse a la antigua Atenas. Entonces aquí hemos hablado del tema del ébola, que sí ha venido un poco, pero no ha causado gran impacto en nuestro medio. Pero ahora sí se está considerando que puede causar un problema porque en otros países sí está causando alerta, ¿no? Entonces por eso es importante. Entonces aquí vemos que en 1976 hasta el año 2012 se ha presentado algunos brotes localizados en países de África. Entonces hemos visto que en otros lugares sí se ha estado presentando. El 27 de julio del 2014 en Nigeria sí se ha reportado la defunción de una persona procedente de Liberia. Y la transmisión se continúa activa, sí, por eso también en algunos lugares sí está causando ciertos problemas. El 25 de mayo de 2014, el Ministerio de Salud de la Sierra Leona ha comenzado a reportar casos y el 31 de diciembre de 2014 se han notificado 20.206 casos confirmados, probables y sospechosos y 7.905 fallecidos que han sido notificados por el brote del ébola. Entonces, por eso es importante conocer también este programa. Como les decía, con el tema de la COVID-19 ya no hay que confiarse y decir, no, está en África. Hay que tomar en cuenta que puede causar un riesgo. Si para algunos países que son desarrollados causan ciertas enfermedades y estragos, imagínense para nosotros que somos un país en desarrollo. Puede ser también un estrago. Por eso es importante tomar en cuenta en qué lugares está y ver, digamos, si hay una enfermedad que está frecuente, entonces ya tengo que ir viendo qué medidas puedo implementar en el caso de que llegue y no me agarre en curva en el punto en que llegue, yo ya no sepa qué hacer, ¿no? Si han visto, no siempre aparece en nuestro medio, aparece en otros lugares y llega al medio. Entonces, sí, ese es el tiempo que nos da todavía para nosotros poder plantear medidas que puedan servir y se puedan aplicar. Aquí nos falta un poquito el tema del Programa Nacional de la COVID-19, que también ya se lo ha implementado y demás, porque así como el tema de la influenza, ya es una enfermedad que es frecuente en nuestro medio. Que igual nuevamente nos habla del tema de la prevención y de la promoción, porque también es una enfermedad que en su tiempo ha causado estragos en nuestro medio. Ahora lo seguimos viendo alguno que otro caso, sí, descartamos y demás, pero ya no es como cuando desconocíamos, ¿no? Y las personas fallecían, sino ya podemos hacer algo para diagnosticarlos a tiempo. Entonces son varios programas que funcionan. Aquí nos ha faltado hablar también del Programa Nacional del Cáncer, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y demás, que son importantes, sí, pero como les decía, aquí hay un panorama así en grande de más o menos qué programas hay en nuestro medio, qué enfermedades son frecuentes, y como les decía, al siguiente semestre ya lo van a ver cada uno de estos con mayor profundidad. Entonces, conocer estos programas de control de enfermedades, lo que les decía, no solo nos ayuda a entender cómo actúa la epidemiología o la vigilancia epidemiológica,
sino también para que podamos prevenir, proteger y salvar vidas desde la comunidad hasta el sistema de salud, porque nosotros también debemos cuidar a la población, no solo al individuo. Y la epidemiología no solo estudia enfermedades, sino toda esta información la va a transformar en lo que les decía, en acciones para cuidar el tema de la salud pública. Por eso es importante este tema y estos casos. Sé que debe ser medio largo, a algunos les ha debido parecer aburrido y algunos han debido más o menos decir, sí, he escuchado esto o esto. No, son programas que ustedes van a conocer y van a ver que con muchas de estas enfermedades se van a topar en el transcurso de su vida. Entonces ustedes tienen que tener idea para saber cómo van a tratar, inclusive cómo diagnosticar y así esté en su cabeza también y decir, ha llegado por esto allá, pero además vive en un lugar endémico o hay este vector. Entonces también pondré como diagnóstico diferencial esta enfermedad y así van a poder diagnosticar, hacer un diagnóstico presuntivo correcto y no esperar a que les rebote y seguir tratando de ver qué ha pasado. Por eso ver el nexo epidemiológico también es muy importante en estos temas. Ok. Bueno, sobre esto no sé si tienen alguna duda, algún comentario o se han dormido, que tal vez es lo más probable. Todo claro, Miss. Gracias, Karen. Bueno, eso espero, ¿ya? Que sí hayan entendido, como les digo, por lo menos sepan qué enfermedades son frecuentes en nuestro medio. Como les digo, el otro semestre ya lo van a ver con mayor profundidad y ya lo van a entender un poquito más. Y ahí van a complementar también con el tema de parasitología y demás, inclusive algunas cosas que están viendo en micro, porque va a ser parte